Los medios legislativos presentan Contigo de Ley. El conjunto musical afro, la Banda Mocha de Chalhuayacu, se formó hace más de 100 años en las orillas del río Chota, en la provincia de Imbabura. En sus inicios, las personas que integraban la banda alegraban las fiestas de las comunas afros de la Sierra Norte, antes de que llegue la electricidad y la radio. Interpretan sanjuanitos, albazos, pasillos y bombas. La singularidad de sus instrumentos genera melodías y sonidos únicos que hacen de las bandas mochas un espectáculo cultural impresionante. Al interior de esta banda, actualmente se desempeña la tercera generación de músicos. La transmisión del conocimiento del arte musical, propio y característico de las bandas mochas, se ha hecho de forma oral, lo que ratifica la importancia de la oralidad en los pueblos afros. Por ello, la Asamblea Nacional del Ecuador, en el marco del Decenio Afro, entregó la condecoración al mérito cultural Medalla Adalberto Ortiz a la Banda Mocha de Chalhuayacu. Para mí es un verdadero gusto poder entregar esta condecoración a Adalberto Ortiz a la Banda Mocha de Chalhuayacu. Este reconocimiento a estas grandes figuras de la cultura afrodescendiente es más que merecido, pues la medalla Adalberto Ortiz de la Asamblea Nacional del Ecuador se otorga a artistas nacionales o extranjeros que han trascendido con su obra, dejando un legado trascendente de identidad y que han luchado por el respeto y reconocimiento al ser humano. Y el nombre de la medalla, Adalberto Ortiz, se da también en honor a ese gran narrador y poeta de la negritud ecuatoriana. La misma condecoración fue entregada también al cantautor africano y embajador de la paz por la UNESCO, Alpha Blondy. Imanaya tikankichi kay yukuna ñukunchi ñami kay pikanchi kasna chaska punllakunapi kay Contigo de Ley rimanakuypi imashina kay mamayakta tandanakuy ukupi llankakushkata riksinkapaj mamayakta tandanakuy tapusha Gabriela Rivadeneira apuj paykikin kayman shamushpa imashina kamachikuna paktakushka kamachi rurarikushkata kaypi willanaman shinallatin ñukunchik tawka taripaykunata charinchi kaypi paytapish kashna tapushun, ñukunchik pishkaypi imaya kutichishkata uyashun kikinkunapish uyankichik. Kunan punllaka kay mamayakta tandanakuy uku. La radio wasi ukumantami ñukunchik kay rimanakuyta apamukunchik mashikuna. Kashna rimanakuywan kallaringapaj napayta chayachipanchik. Buenos días, señora presidenta. Kashnami ñukunchik napayta chayachishpa ñakay pikanchik tukuy allichishkami kan. Todo listo, Mashi Ramón, para iniciar. Buenos días. Buenos días, don César Guandolema, señora presidenta, muy buenos días. Este es el programa número 49, Contigo de Ley, iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para recorrer, en este caso, ciudades, parroquias y en otras ocasiones, debido a la agenda también, este programa lo estamos emitiendo desde los estudios de la radio de la Asamblea Nacional. Queremos también pedirles de favor, si ustedes nos siguen, háganlo a través de nuestra cuenta Twitter, @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y en internet a través de nuestra página web www.asambleanacional.gov.es, también en los medios de comunicación, que ya mismo daremos lectura, agradeciendo a otros 4 nuevos medios de comunicación que forman parte de esta tarea de comunicación y difusión de lo que hace la función legislativa. Señora presidenta, muy buenos días en este receso legislativo que la vemos igualita trabajando. Buenos días. Buenos días, Ramón, César, un saludo muy especial a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen cada viernes. Gracias por permitirnos llegar hacia ustedes, a sus hogares, a sus trabajos, a sus vidas con esta tarea legislativa. Yo quiero agradecerles que nos acompañen en un programa más Contigo de Ley, el número 49, compañeros de toda esta tarea de información a través de la radio y la televisión legislativa y de nuestra tarea como legisladores. Y sí, ahora que estamos en un receso legislativo, pues seguimos trabajando, como hemos dicho siempre, no hay tiempo para perder, hay muchos temas por los que tenemos que seguir trabajando en pro del país y bueno, aquí estamos en un viernes más para compartir con todas y todos ustedes este programa Contigo de Ley número 49.
Bien, con afecto y también con respeto, saludamos a los medios de comunicación que tienen la bondad de retransmitir este programa, repetimos, de difusión de la tarea legislativa. Saludamos especialmente a Radio Unión y Antena Libre, que se incorporan también en esta semana, Antena Libre en Esmeraldas y Unión también en Esmeraldas. En Imbabura, Romántica La Voz de Imbabura, Radio Imperio, Satélite, Los 40 Principales, Mágica, Activa, Popular, Sarance Visión TV, Radio Panorama, Radio La Mega. En Esmeraldas, Alborada, Armonía, Negra Latina, La Voz de Quinindé, Unión, Antena Libre, que ya lo dijimos, Estéreo Quinindé, Manglar TV. En Pastaza, Radio Interoceánica, Radio Encanto y online Noti Pastaza. En Azuay, El Mercurio 1200 AM, Sono Onda, Gualaceo TV, Sol TV, Telecuenca, Reina del Cisne TV, Radio San Fernando, La Voz de Chaguarurco, Constelación, Radio Atenas FM, Radio Santiago. En la provincia del Oro, Ovación, Élite y Supersol. En Santa Elena, Brisa Azul, Encuentros, Radio La Chola, Brisa TV. En Santo Domingo de los Áchilas, Radio Sombapamim. En el Carchi, Radios Integración, Tropicana Estéreo, La Voz de la Frontera, La Voladora. En Manabí, Cañaveral. En Galápagos, Radio Mar. En Cotopaxi, Maná TV, Radio Sol, Estéreo San Miguel, Ecos del Pueblo, Bonita, La Maná. En Bolívar, Runa Cunapa Guiachana y Radio Matiaví. Finalmente en Chimborazo, Radio Río 95.7 y Riobamba Estéreo, así como TVS Canal 13. Y por aquí habíamos puesto ya mismo con un visto, señora presidenta, las radios de Cotopaxi, Maná TV, El Sol, San Miguel, Ecos del Pueblo y Bonita La Maná se incorporan desde este programa. Un agradecimiento especial, ¿no? Además, así es. Muy bien, vamos entonces con el inicio del programa. Un tema que para muchos es desconocido, pero que es tan bueno hablarlo en el Ecuador, es este del proyecto de ley de cultura, es al que nos vamos a referir durante la primera parte de este programa. Para esto les invitamos a ver y escuchar un reportaje que han preparado el equipo de producción de los medios legislativos. Números. Contigo de ley. El proyecto de ley de culturas fue remitido por el Ejecutivo el 15 de septiembre de 2009. En ese año se encargó a la Comisión Ocasional de Cultura recibir los aportes de la ciudadanía, actores y gestores culturales. Así se realizaron 8 asambleas regionales en Riobamba, Puyo, Ibarra, Santo Domingo de los Áchilas, Guayaquil, Machala, Cuenca y Quito, donde participaron 2.050 personas. El 8 de diciembre de 2009, el Pleno de la Asamblea Nacional debate este tema. En primera instancia, se recibieron los aportes de 35 legisladores. Pero en esa sesión el Pleno decidió ir a una consulta prelegislativa con los siguientes temas: conocimientos colectivos, tecnologías y saberes ancestrales, participación y representación en los organismos oficiales y patrimonio cultural e histórico. El proyecto de ley de culturas debe aprobarse por mandato de la Constitución vigente. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces al tema, señora presidenta Gabriela. ¿Por qué es necesaria una ley de cultura en la actualidad? ¿Por qué históricamente estamos necesitando una ley, un marco referencial para la cultura en el Ecuador? Bueno, Ramón, y siempre al hablar de una ley en particular, siempre hacemos este antecedente porque es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que ha pasado en la historia de nuestro país para que este periodo de la Asamblea Nacional asuma la responsabilidad de las leyes que vamos aprobando. Sin duda alguna, cuando el marco constitucional de Montecristi en el 2008 determinó que este es un Estado plurinacional e intercultural, abrió el panorama para el reconocimiento no solamente de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades, sino también para sus identidades culturales, para nuestras identidades culturales como país. Y en ese marco de identidades culturales están las expresiones artísticas, manifestaciones, hábitos, parte de la cultura fundamental y la generación de la que siempre nos hemos sentido tan orgullosos y orgullosas los ecuatorianos, de un ámbito artístico sumamente potente que ha mantenido nuestras identidades culturales. De tal manera que es en el proceso de la constituyente que se establece, una vez aprobada
aprobada la Constitución, una serie de requerimientos para que en lo posterior la Asamblea Nacional proceda a elaborar la legislación de segundo grado que vaya a hacer que los derechos otorgados en esa Constitución sean reales y sean prácticos para la ciudadanía. Por eso es que ahora se vuelve imperante la aprobación de una ley de culturas, porque además de esta ley cierra el proceso constituyente. Es la única ley que nos queda pendiente por mandato constitucional de una aprobación, y que esa aprobación tenía que habérsela realizada ya hace algún tiempo, pero como decimos, es el rol histórico de este periodo legislativo y es por eso que hemos decidido tratar una ley de cultura que proteja al artista, que proteja al autor, al compositor, al creador, pero además también que considere un tema que es fundamental, que considere el arte como un trabajo, como una forma de trabajo. Ahora son muy pocos en el ámbito nacional de nuestros artistas en las diferentes áreas y géneros que han podido vivir realmente de su tarea artística. Muchos otros tienen el arte porque es su pasión de vida, pero tienen que desarrollarse a otra tarea productiva para poder sobrevivir. Porque el arte no ha sido considerado como un trabajo en nuestro país. Por lo tanto, esta ley de cultura es una de las cosas fundamentales que marca y que yo parto desde este sentido, es el reconocimiento de los creadores, los artistas, los innovadores, los gestores culturales ligados directamente al ámbito de trabajo. ¿Por qué? Porque al reconocer esto como un trabajo se abre prácticamente un abanico de derechos que van a precautelar, a fortalecer, a reivindicar, pero sobre todo a garantizar que quienes realizan tareas artísticas y culturales en nuestro país realmente puedan tener una garantía de vida. Presidenta Gabriela, leyendo las disposiciones transitorias de la Constitución, la vigente, ¿no? Dice, en el plazo máximo de 360 días, hablamos del año 2008, se aprobarán las siguientes leyes. En fin, todas ellas han sido aprobadas y usted hace pocos segundos dijo cerrar el ciclo o cerrar el marco constitucional obligatorio que tenían que cumplir. En la 5 dice aprobar las leyes que regulen la educación, ya está, la educación superior también, la cultura y el deporte. ¿Por qué no se lo hizo antes? Yo creo que las condiciones y las relaciones de poder al interior de la Asamblea Nacional no fueron las más idóneas y no había la comprensión de todos los que integraban estos diferentes periodos desde el 2008 hasta la fecha de la importancia y de la urgencia que era tener marcos normativos que garanticen derechos a diferentes sectores. Hoy es diferente la situación y en estos casi 3 años, en mayo cumpliremos 3 años de esta tarea legislativa, hoy es diferente la situación porque gracias a la confianza que nos dio la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas podemos tener en este periodo legislativo una mayoría oficialista que comprenda la urgencia histórica y el resarcimiento necesario de aquella deuda social que tenemos todavía en el país. Y parte de esa deuda social, sin duda alguna, está en el ámbito cultural y artístico. Por eso es que no ha sido aprobada, hubo ya un proceso previo en el periodo anterior, sin embargo no pudo culminarse y ahora hemos asumido en este periodo legislativo la responsabilidad de culminarla. Esperamos hacerlo este año 2016. Desde mayo del 2013 que asumimos la responsabilidad de ser parte de la Asamblea y la Presidencia, todos los años la Ley de Culturas forma parte de nuestra agenda legislativa. Recuerdo, siempre ha estado repitiendo, esa es una prioridad de la agenda, pero no se ha Así podido. es, no hemos podido cerrar ya el debate y la aprobación de esta ley, así que esperamos que que es nuestro último año de quehacer en el periodo legislativo, podamos realmente pagar esta deuda que tenemos en cuanto a la legislación y en cuanto a el reconocimiento de los derechos de los artistas, gestores y a todos los que están involucrados en el ámbito de la cultura, que para nosotros ha sido fundamental. Muy bien, entonces cita, Juan Olema. Yupachani Mashi Ramón, señora presidenta. Los pueblos andinos, los pueblos del país, los pueblos ancestrales, dentro del Estado ecuatoriano nos encontramos 14 nacionalidades y 18 pueblos, cada uno de ellos con su propia cultura, con su propio rasgo, y ahí nosotros un poquito más nos vamos más allá al decir, nos encontramos y estamos ahí trabajando, guardando lo que es la ciencia y la sabiduría de estos pueblos milenarios. Señora Presidenta, ¿cuál es el estado actual del proyecto de ley de culturas? ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se está vinculando? ¿Cómo se está mirando a estos pueblos milenarios en esta ley que a nuestro parecer involucra de manera directa a los pueblos, a las nacionalidades?
Nosotros lo hemos mencionado y en especial creemos que el Ecuador tiene muchas riquezas y muchas potencialidades. Sin duda alguna, la mayor potencialidad y riqueza que tiene nuestro país es nuestra diversidad. Y yo creo que es a esa diversidad a la que tenemos que precautelar y la que tenemos que garantizar que siga pasando de generación en generación para seguir sosteniendo una identidad o identidades tan fuertes en nuestro país como son las que tenemos hasta la actualidad, pasando por algunos periodos de colonización, por algunos periodos de tratar de borrar aquellas manifestaciones, culturas y saberes ancestrales de nuestros pueblos. Sin embargo, nuestros pueblos han sido lo suficientemente sabios para saberlos conservar hasta la fecha y para transmitirlos de generación en generación. Hoy esta ley de culturas se vuelve justamente una respuesta a la necesidad del reconocimiento de esos saberes, conocimientos, pero sobre todo de las prácticas y de las manifestaciones artísticas que tenemos en cada uno de nuestros pueblos. Esa es la diversidad más grande y por eso el sistema integral y el sistema nacional de culturas que plantea esta ley, la creación de este sistema, involucra un componente fundamental que pasa a ser un eje transversal de esta ley, que es el ámbito intercultural. Por lo tanto, cuando hablamos de garantía de derechos artísticos y culturales, va directamente relacionado también a lo que es pueblos y nacionalidades. Cuando hablamos del tema de la generación, potenciación o fortalecimiento de esas manifestaciones culturales, estamos hablando de pueblos y nacionalidades, de tal manera que este eje intercultural pasa por esta ley en absolutamente todos sus ámbitos. Por ejemplo, hay una cosa muy importante que se está incorporando en el texto de la Ley de Culturas que tiene que ver con el tema de patrimonio. Nosotros teníamos una legislación actual que amparaba y protegía justamente el patrimonio tangible. Y el patrimonio tangible, lógicamente, es lo que nos recuerda una parte de nuestra historia. Entonces, ahí hemos visto cómo se han cuidado y se han fortalecido museos, cómo se ha hecho una serie de convenios internacionales con países en cuanto a recuperación de piezas arqueológicas ecuatorianas y que hoy están volviendo al país como patrimonio tangible. Se ha hecho toda una recuperación de casas patrimoniales en diferentes ciudades de nuestro país, pero eso que estaba considerando en la legislación actual dejaba a un lado algo que era fundamental y tan importante como el patrimonio tangible, como es el patrimonio intangible. Y en el patrimonio intangible ahí tenemos cosas que van a fortalecer justamente lo que hablábamos de este eje intercultural, porque una de las cosas intangibles que tiene que ser reconocida, por ejemplo, es el tema del idioma. Tantas veces que hemos hablado con César justamente sobre el tema de la necesidad de mantener y de proteger el idioma de estos 14 pueblos, de estas 14 nacionalidades que son reconocidas en el país. Se dio un paso cuando la Constitución ya reconoció como idiomas oficiales el castellano, el quichua y el shuar, pero también hay otras lenguas que necesitan también mantenerse en el tiempo. Y por eso es que no solamente está el tema de la lengua como patrimonio intangible reconocido en la Ley de Cultura, sino que eso lo estamos protegiendo con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades de la Ley del Derecho Lingüístico, la Ley de Lenguas, que ya está en tratamiento en la Comisión de Derechos Colectivos, de tal manera que vemos cómo todo se va integrando y se va profundizando cuando hablamos realmente de garantías en cuanto a la Ley de Culturas. Pero ¿en qué estado está? Y el periodo anterior de la Asamblea Nacional, digamos, esta es una ley que se le está tratando justamente desde el año 2009, que ingresó el primer proyecto de ley. Desde el 2009 hasta el 2013 que llegamos nosotros, habían pasado 5 proyectos de ley que habían sido incorporados en una propuesta que pasó el primer debate. En el primer debate se decidió hacer una consulta prelegislativa. Se realizó la consulta prelegislativa resguardando los temas fuertes que podrían afectar a pueblos y nacionalidades, que es la característica de la consulta prelegislativa, y se cerró la consulta. De ahí se paralizó el tratamiento de esta ley desde el año 2011 y es hasta la fecha que volvemos a retomarla con un informe que ya está presentado para segundo debate del Pleno, pero con una resolución del Consejo de Administración Legislativa que establece que la comisión debe presentar un informe de alcance al informe que se tiene para el segundo debate. De tal manera que ahora la comisión está trabajando ya en la recopilación y recolección de algunos insumos que puedan ser parte de este informe de alcance a la Ley de Culturas para llevarlo a segundo debate al Pleno de la Asamblea y votación. Esperamos que todo esto se realice en el mes de mayo.
Hemos conversado con los asambleístas miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y hemos acordado que el mes de abril vamos a hacer una gran minga nacional por la Ley de Culturas. Serán todas las provincias y todo el territorio ecuatoriano que se engrane a conocer qué es lo que estamos proponiendo, qué propone la Ley de Culturas, pero sobre todo cómo podemos alimentarla desde la experiencia propia de cada territorio y de cada manifestación artística y del aporte de los gestores culturales. De tal manera que ahora ya la comisión ha procedido a recibir algunos insumos, a recibir colectivos, está en territorio trabajando con colectivos culturales, de tal manera que en abril podamos hacer una gran minga por la cultura, por la Ley de Culturas, cerrar esto en abril y en el mes de mayo ya podamos tener el informe definitivo para llevarlo al Pleno previo a la votación. Muy bien, esta es una noticia importante sobre este proyecto de ley. Señora Presidenta, leyendo la Constitución de la República en la sección 4, Cultura y Ciencia, para quienes también quieran informarse, artículos 21, 22, 23 se refieren a lo que usted está hablando. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. Esto por hacer una lectura rápida de la Constitución. Y ahora eso tenemos que aterrizarlo en la ley, para que Ajá. realmente sean derechos y sean pasos importantes para el fortalecimiento de lo que ya la Constitución marcó como derechos. Sobre esa base y sobre lo que nos acaba de informar usted, que iremos en abril a una minga por recopilar, por tener más elementos de juicio de lo que va a ser la Asamblea con respecto a la Ley de Cultura, ¿qué se ha alcanzado con la Casa de la Cultura, por ejemplo? ¿Ha habido algún acercamiento ya? ¿Se va a conformar algún grupo de trabajo? Porque este es uno de los elementos principales en la gestión cultural nacional. Así es, y dentro de la propuesta del Ministerio de Cultura se establece justamente una reestructuración de lo que conlleva la Casa de la Cultura ecuatoriana, basándonos en procedimientos y lo que ha defendido el ministro de Cultura, que es propuesta justamente de ese ministerio. Lo que él ha mencionado es que necesitan estandarizar los diferentes procesos administrativos, financieros y electorales de todas las casas de la cultura a nivel nacional en un solo modelo que rija a partir de la casa matriz. Cuando nosotros nos enteramos justamente de esta propuesta de la Casa de la Cultura, uno de nuestros primeros acercamientos fue justamente con la Casa de la Cultura. Ahí hemos tenido no solamente una relación de muchísimos años por la misma quehacer cultural con Raúl Pérez Torres y muchos otros miembros de la Casa de la Cultura. Y antes de empezar siquiera a tratar la Ley de Culturas, nos habíamos reunido y lógicamente habíamos hecho un análisis histórico y político de lo que significa la Casa de la Cultura en la historia de nuestro país. Y sin duda alguna, yo he sido una de las personas ya a nivel particular, no en mi calidad de presidenta de la Asamblea, sino a nivel muy particular, que ha pensado siempre en el respeto irrestricto de la autonomía de la Casa de la Cultura, porque es lo único que puede garantizar, que ha garantizado durante toda la vida de la Casa de la Cultura y que podrá seguir garantizando a futuro, que la autonomía de la Casa de la Cultura permita que los artistas y los intelectuales, los creadores, puedan tener un espacio de consolidación en cuanto a la libertad de, del quehacer de la cultura mismo. Sin embargo, coincidimos y también con muchos de los miembros de la Casa de la Cultura hemos coincidido en la idea de que sí hay que hacer una revisión ya de la estructura de interna, de las formas administrativas, financieras, entre otras, de la Casa de la Cultura para poder mejorar la gestión de la Casa de la Cultura, para poder ampliar el rango de acción y la cobertura de la Casa de la Cultura. Es decir, muchos núcleos han funcionado durante décadas mediante membresías, mediante afiliaciones muy concretas, cuando la Casa de la Cultura ahora lo que se plantea, que dentro del sistema integral de cultura pueda pasar un ente que permita articular incluso las nuevas expresiones artísticas que se están generando por parte de una nueva generación de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren seguir creando para el mundo del arte y la cultura. De tal manera que esta es una tarea muy fuerte la que tenemos, pero nosotros ya ha sido una posición oficial como Asamblea Nacional en el sentido de que esta ley tiene que cuidar y precautelar la autonomía de la Casa de la Cultura, el mantenimiento de la matriz de la Casa de la Cultura, la creación de la sede de Pichincha de la Casa de la Cultura para que a través de la sede Pichincha pueda equipararse el quehacer cultural con todas las sedes a nivel nacional. Entonces yo creo que son temas básicos en los que ya hay un primer acuerdo entre la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y la Asamblea Nacional, y se ha conformado ya una comisión tripartita
en donde hay delegados permanentes tanto del Ministerio de Cultura, de la Casa de la Cultura y por nuestra parte, pues de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y es esta comisión tripartita que ya tuvo una primera reunión y que regresando del receso legislativo va a mantener reuniones periódicos para analizar lo que la ley y la propuesta del Ministerio de Cultura establece frente a los artículos o el articulado que tiene que ver ya en el tema administrativo de la Casa de la Cultura. Correcto. Estas son dos noticias que nos ha confirmado entonces esta mesa tripartita y estos acuerdos a los que ya llegan interinstitucionalmente para diseñar, elaborar y atraer todas las personas que están involucradas en instituciones en la Ley de Cultura. Hagamos un resumen en quichua, por favor, don César Guanolema. Yupaychani Mashi Ramón Kashnachinami Kikinkuna Pishoyakungichi, Kaimikan contigo de ley Rimanakui, Kasna Rimanakui Kunataka Ñami Chuskuchunga Iskum Kutin Kasna Oyashkanchik, Rixishkanchik Kamachi Kunamanta, Kai Kutinka, Kai Ley de Culturas, Yakta Ayukuna Pa Causa Imanta Rico Kamachi Mikan, Chaitami Imashina Kai Ruraikuna Ñaupakman Katikushkata Mamayakta Tandanaku Itapushak Willachikun. Tauka Yuyaykunatami Kaipi ña Willachishka. Ashata Yuyarishpa Kaninchikmi Kaipi Kasna Kai Kamachi Imaka Kai Mama Kamachi Taruray Pachamanta Arinishka Rurachun Rikuchishka Mikan Ningmi. Chaymantami kasna kay mañashka kamachikuna imata kay kamachita rurashpa ñañukunchik kapuchukashun nishkami. Shinallati kay kamachiwan kamashka kunchik minin llaqta ayllukunapa ruraykunata. Wakinkuna imapika kasna kay ruraykuna mana pakta uqllashka kakpi kay kamachiwan ñukunchika rikushun kasna sinchiyachishun nishkami. Shinallati astawan willashpa kaninmi kay shamuq killakunapak ñami kay kamachi ruranapa killkapish allit ña charikunchik, llankakunchik, allichikunchik ninmi. Shinaka chuyashunmi kay punllakuna, kay killakuna ima ashtawan kay kamachi ña killkayashpa apukunapak makiman chayachun paykunapish arinichun. Shinallati shukti hatun yuyaymanta rimashpa kaninmi kay Casa de la Cultura. Chayka kay kamachi imapika sinchiyachishka mikanka markakunapi shinallati kay wasimanta rimanakuypish ashtawan ñawpaman katichun. Chaytami ñukunchika kay kamachiwan mashkakunchik nishpami mama llaqta tandanakuy tapushak Gabriela Rivadeneira apuj pay kikin kaypi kutichikun shinallati yuyaykunatapish riksichikun. Ashtawan uyashpa katishun kay rimanakuypi Mashi Ramón. Gracias, don César Guanolema. Estamos en el programa número 49, Contigo de Ley, desde los estudios de la radio de la Asamblea Nacional, en estos días que nos encontramos en un periodo de receso legislativo, iba a decir vacancia, esa palabra se la utilizaba anteriormente para la función judicial fundamentalmente, ¿no? Es el receso legislativo solamente en las áreas que tienen que ver con las comisiones y el pleno. El ámbito legislativo. El ámbito administrativo normalmente estamos trabajando. Señora Presidenta, leo el artículo 22 para ir a una nueva pregunta de la Constitución de la República sobre cultura y ciencia. Dice, las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, el ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Voy un poquito hacia su vida de adolescente. Usted comenzó por allí la gestión cultural en su natal Otavalo. Nos ha comentado en algunos pasajes de los programas de esta actividad. Y yo aquí le quiero preguntar por eso mismo, por lo que dice la Constitución y su experiencia o su vida relacionada al quehacer cultural, ¿qué contempla el proyecto de ley de culturas con respecto a los derechos laborales a los que hace alusión este artículo 22 de la Constitución? Y en efecto, y gracias Ramón por recordarme aquellos años maravillosos realmente. A los 14 años yo empecé a militar en un movimiento cultural en donde compartíamos justamente varias de estas expresiones ligadas a un tema de reivindicación histórica de nuestros pueblos. En Otavalo nosotros tenemos un componente que es una interculturalidad natural que la hemos vivido durante toda nuestra vida y eso nos ha permitido conocernos y reconocernos en las identidades y en la cultura del otro. De tal manera que para nosotros fue muy importante realmente estos años porque a través de la generación de estas manifestaciones artísticas, una de las cosas que podíamos darnos cuenta era de que el arte nunca fue tomado en serio para el desarrollo de las localidades, mucho peor para el desarrollo nacional, a no ser de los grandes exponentes que hemos tenido en la historia de nuestro país en cuanto al mundo artístico. Pero realmente aquella frase que decíamos, no importa el artista, oye a colita,
no es que el artista se alimenta de los aplausos, o sea, todas esas frases que han sido tan metidas culturalmente es justamente para separar a un tema de una manifestación y un tema artístico de un tema de trabajo, y es lo que yo mencionaba hace un momento. Cómo romper ese viejo concepto neoliberal sobre el tema del trabajo, en donde el trabajo está directamente relacionado a la generación de capital para un mercado. Nosotros hemos decidido rechazar esa idea de trabajo, porque el trabajo no solamente tiene que ver cuánto produces para alimentar el sistema, sino qué es lo que haces, cuál es tu desarrollo intelectual, tu desarrollo físico, tu desarrollo manual, la creatividad, la innovación que tú pones realmente para desarrollar algo para ti y para tu país. Y ese es el trabajo que nosotros queremos reconocer ahora justamente en esta ley de culturas, que es el trabajo de los artistas y de los gestores culturales. ¿Qué dice concretamente y qué establece en ideas básicas de este proyecto de ley? Establece que el Estado debe establecer y otorgar incentivos y estímulos para que las personas y colectivos realicen actividades culturales y artísticas. Aquí nosotros nos engranamos ya a otras generaciones teóricas que tenemos en algunos países y continentes del mundo. Nosotros no vayamos muy lejos, digamos, del continente europeo para hacer un análisis de esto, sino solamente en Norteamérica. Nosotros conocemos Norteamérica, conocemos Nueva York, Washington, sin necesidad de haber pisado alguna vez Nueva York, Washington, porque lo conocemos a través de las industrias culturales. Y son las industrias culturales que permiten justamente una proliferación del tema cultural, pero sobre todo una exportación de ese tema cultural. De tal manera que eso que nosotros tenemos como el tema de la industria cultural es lo que busca de una u otra manera también generar esta ley de culturas a través de estos incentivos y a través de motivaciones que permitan que los artistas dejemos de ver a la cultura como ese ámbito del que vivimos con el aplauso, sino cómo generar realmente un tema de producción a través de la cultura. Otro de los temas es que el Estado debe desarrollar políticas de fomento a la producción de bienes y servicios culturales para garantizar la soberanía cultural, que es un tema fundamental. Cuando nosotros hablamos de soberanía, la soberanía cultural es indispensable. Hemos pasado muchísimas décadas nosotros con una alienación cultural que muchas veces hizo que generaciones, y ahí tenemos lapsos en nuestras generaciones que, por ejemplo, nuestra propia música. Yo soy amante de la música nacional, a mí me encanta el pasillo, me encanta un San Juanito, me encanta la bomba, me encanta la marimba, pero lastimosamente estos temas están muy relacionados a lo que realmente estamos haciendo en la actividad cultural. Si usted le pregunta a un chico de colegio, a un chico de universidad o a un chico que está trabajando, ¿qué pasillo conoces o quiénes son los exponentes? Hemos perdido esa conexión histórica de lo que significa lo nuestro, sin decir que tengamos que anclarnos o estancarnos en esas épocas de la historia, pero sí conocerlas para saber cómo a través de ese conocimiento nosotros podemos seguir innovando en nuevas formas de fortalecimiento de nuestras identidades culturales. Pero en vez de innovar, lo que hemos hecho es replicar. ¿Y qué replicamos? Cosas de afuera, cosas que vienen a través de los procesos de alienación y por fuerza justamente de estos países que han apostado por industrias culturales, que nos hacen a nosotros también ir asumiendo incluso hábitos de vida asociados con esas formas culturales extranjeras. Entonces, esta ley lo que plantea es justamente un tema de soberanía nacional para equilibrar nuestro conocimiento. Como decimos en el tema de literatura, saber de la historia universal o de los cuentos universales, Caperucita Roja, que los Tres Chanchitos, por supuesto que son fundamentales, son cuentos que han acompañado y que seguirán acompañando el desarrollo de los niños y de generaciones en generaciones. Pero ¿por qué no equilibrarla con cuentos tradicionales? Con la chificha, con el chusalongo, con los cuentos que tenemos naturalmente cuando tenemos montañas y lagos y que a través de todas lo que nos rodea, el ser humano ha generado y ha inventado literatura para que esa literatura pase a ser parte de la formación de por sí mismo de nuestros pueblos y nacionalidades, y muchas veces eso ha sido invisibilizado y opacado por lo otro grande. Entonces lo que hablamos es de establecer y de equilibrar el desarrollo, de tener conocimientos absolutos de todo lo que es el tema universal, la literatura, la música, el teatro, la pintura, que para nosotros es fundamental. El tema universal es riquísimo y nos enseña mucho, pero también equilibrarlo con la creación nacional y con el fortalecimiento de nuestras identidades. Entonces establece esos como puntos y principios gruesos. Y ya en el tema de los autores, por ejemplo, se establece la protección de derechos de autor
Eso es un tema importantísimo que también ahora tenemos una norma, pero que ha sido una norma muy débil cuando se trata de proteger realmente derechos de los artistas, compositores, cantautores, entre otros. Establece derechos de protección de autor. Se garantiza el acceso a la seguridad social de las y los artistas. Esto es un tema que ha sido un requerimiento en todo el territorio ecuatoriano, donde vamos a hablar con los artistas. Los artistas lo que piden es seguridad social. Y lógicamente, ¿qué es lo que piden los artistas? Dicen, nosotros tenemos épocas buenas y épocas bajas. Ese es el mundo de la cultura. Hay épocas más fuertes, hay épocas en las que no generan alguna actividad económica. ¿No? Pero entonces, ¿qué es lo que señala justamente esta ley? Establece el tema del derecho a la seguridad social para el sector artístico y implementa una flexibilización para esa afiliación. Por ejemplo, eso estará en el debate y por eso es la invitación a que sigamos debatiéndolo. Podrá establecerse una flexibilización en la que los artistas tengan que aportar un monto cada 3 meses, cada 6 meses, cada 5 meses. Hay que ver y revisar si es que es necesario hacer una tabla que establezca los aportes según sus ingresos, como lo hicimos ya en marzo del 2015, cuando reconocimos a 1.500.000 mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar. Pues tal vez lo mismo, no en las mismas cantidades, pero sí lo mismo. Aparte de la flexibilización, una diferenciación de aportes según ingresos también puede ser algo importante y una salida hacia el tema de garantizar la seguridad social. Pero este es un tema que también está en la ley y que tenemos que seguirlo debatiendo para sacar en esta ley el mejor componente que garantice dignidad hasta el último día de la vida de nuestros artistas. Con mucho dolor vemos como en este momento muchos de los artistas que han sido íconos de nuestra cultura en las diferentes áreas y géneros están atravesando enfermedades, muchos de ellos enfermedades catastróficas, y no existe un derecho justamente que a ellos les otorgue poder cubrir desde el Estado, cobertura del Estado específica para este sector, de tal manera que aprovecho para solidarizarme con todos esos artistas que en este momento están atravesando coyunturas de salud muy sensibles para sus vidas y las vidas de sus familias, y justamente es por estas cosas que estamos viviendo ahora que decimos y que sabemos que la ley de cultura se convierte ya en un tema emergente para ese sector de la sociedad. Solamente antes de pasar con don César, uno entra a la página web del Seguro Social, no porque esta institución en esto sea la culpable, no hubo una legislación que dé la cobertura de seguridad en torno a derechos, garantía de derechos, y ahí nos contaba una apreciada amiga que conoce sobre esto y que también es gestora cultural, que si usted desea afiliarse como gestor cultural o como pintor, escultor, no existe ni siquiera un campo donde llenar, solo existe como hobby o actividad nada más. Imagínense. ¿Sí? Entonces, es un asunto de derechos muy serio el que hay que tratar en la ley de cultura, señora Así es, presidenta. porque es una invisibilización que se vuelve en vulneración. Y cuando vulneramos derechos, es emergente atacar esa vulneración. ¿Cómo no? Y también personas que se han especializado en otros países en asuntos como vestuario, maquillaje, no existe como profesión, sino solo como un hobby y como una actividad, no como profesión. Falta mucho por hacer. Cosas que hay que hacer en torno a derechos. Don César, disculpe que lo interrumpí. No se preocupe, Machi Ramón. Señora Presidenta, cuando uno visita o llega a Cochasquí, acá a Catequilla, a Ingapirca, son patrimonios de nuestros pueblos ancestrales, en donde se encuentra documentada la ciencia y la sabiduría de estos pueblos milenarios. ¿De qué manera garantiza este patrimonio la Ley de Cultura, señora Presidenta? Bueno, como decíamos y nos habíamos mencionado un poco sobre la necesidad no solamente de reconocer el patrimonio tangible, sino también ir hacia el patrimonio intangible, que es lo que dice y los principios que rezan en este proyecto de ley, que es obligación del Estado proteger los bienes tangibles e intangibles del patrimonio cultural. Ahí está justamente el tema de ruinas, que yo decía, las ruinas, los museos, las piezas arqueológicas, perfecto. Necesitamos precautelarles porque son parte de nuestra historia, pero también tienen que ir anclados de la tradición oral, por ejemplo, que tiene que ser considerado dentro del patrimonio intangible en nuestro país. Pero además dice que el Estado debe generar las condiciones e instituciones necesarias para el reconocimiento, investigación, gestión, actualización, difusión, acrecentamiento y circulación de la memoria social.
cuánto tenemos que trabajar en aquello que decimos prohibido olvidar. Perfecto, ese prohibido olvidar son todos esos rezagos que venimos trayendo de nuestra historia, que tienen que construir la memoria. Ahí tenemos una deuda todavía que no se salda, que es el que en la ley del reconocimiento de las víctimas de la dictadura que hemos tenido nosotros en nuestro país y que pudimos reconocerlo al inicio de esta gestión legislativa, una de las aristas que tenía justamente esa ley era la construcción del Museo de la Memoria, para que no olvidemos de esos momentos, para que nunca más dejemos que pasen en nuestra historia. Tenemos, por ejemplo, esa deuda todavía por parte del Ministerio de Cultura, que es la creación del Museo de la Memoria en honor a las víctimas de aquellos momentos tan duros de desapariciones, asesinatos, de violaciones de derechos, de torturas que tuvimos en nuestro país y que no debemos olvidar. Está también la necesidad de que el Estado debe garantizar las condiciones para mantener, recuperar, proteger, fortalecer, desarrollar, preservar, investigar, salvaguardar y actualizar el patrimonio cultural. Y tenemos que el Estado también debe implementar medidas de protección adecuados para evitar la importación y exportación de bienes culturales que tienen prohibición de ser comercializados o que han sido expoliados o robados. Ese es un tema fundamental que va a fortalecer justamente lo que nos decía César y nos comentaba César cuando estamos hablando de cómo seguir protegiendo lo que ya tenemos, pero también cómo debemos fomentar la investigación y la protección de otros territorios que todavía están en explotación. Decían, bueno, ¿qué pasó cuando abrieron la nueva pista y el aeropuerto de Quito en Tababela? Cuando en la remoción de tierras salieron muchísimas piezas arqueológicas. Entonces, ¿qué institución es la encargada y bajo qué política de rectoría es la encargada de que ese tipo de piezas arqueológicas encontradas frente a nuevas construcciones en nuestro país pues puedan ser precauteladas, estudiadas, investigadas y sobre todo puestas a conocimiento de la ciudadanía para seguir fortaleciendo nuestra historia, nuestra realidad y nuestras proyecciones de país? Presidenta Gabriela, avanzamos con este programa y hacemos un resumen más en quichua, don César, por favor. Yupayani Machi Ramón, Ishinami Ñukunchi, Uyakunchi, Kunan Kai Totamanta, Ñamikan Kashna Chaskapunja, Kai Pimi, Imagina ya Kai Contigo de Ley, Rimanaku y Pactacushkata, Rixikungi, Uyakungi, Rikukungi Pach. Kunan Kai Ley de Culturas, Yakta Ayukuna Pakausaimanta, Rikus Kamachi, Imaya Yuyaikuna Charishkatami, Kaipi Rixichikun. Tauka Yuyaikunami Kaipika Rikurishkakan. Shinayati, Kai. Suyukunata rurashpa, makiwan rurak runakuna imashinalla paykunapak llankaykuna manta kulkita kutichina, chayta minin derechos laborales. Paykuna pishkashna wagyirikpi hambinapi, shinallati yanapana chayanatami kay kamachi imaka achikllata rikuchikun ninmi. Shinapash shuktik hatun yuyaykuna pikatiyan, llaqtakunapi charishka, llaqtakunapi wakichishkakuna, imashina charishpa katinapak, ama shuachun, ama mayman apachun, wakinkuna imapika shuashka ima kashpaka, imashina tigrachinata, kaita yanapanapakmi, kay kamachika, kan chaytami ñukunchika rurashpa katikunchik nishpami, mama llaqta tandanakuyta pushak, Gabriela Rivadeneira apuk, kaypi willachikun, taripashkakunata kutichikun. Mashi Ramón. Gracias, don César. Programa número 49 contigo de ley, proyecto de ley de cultura. Vamos ahora a escuchar dentro del espacio El espíritu de la ley, el testimonio de don Patricio Robalino, director del Centro Cultural Guasipungo de Conocoto. Conocoto es una parroquia rural de Quito. Veamos. El espíritu de la ley. Contigo de ley. Mi nombre es Patricio Robalino, yo soy un gestor cultural. En este momento ocupo la dirección del Centro Cultural Guasipungo. Hacemos propuestas de música, de danza, de literatura, de documental y en eso trabajamos ya. En este agosto cumpliremos 37 años. Una ley de culturas nos involucra a todos, al artesano, al músico, al poeta, pero también al ingeniero, al arquitecto, al médico. Como ningún tratamiento de otra ley, creo que esta ley es de interés de toda la comunidad y deben recogerse los aportes de toda la comunidad para su discusión. Es el Estado ecuatoriano el que debe fomentar a través de la ley de cultura esa protección para que no vengan y no se lleven piezas arqueológicas, valores nutricionales de nuestras plantas medicinales, cánticos
danzas, rituales, formas de curar, de sanar, etcétera, debe fomentar fundamentalmente esa especie de manto protector para toda la generación de productos culturales que se dan en nuestro querido país, que como sigo insistiendo es diversa, riquísima y pluricultural. La cultura la ejercemos todos los ciudadanos y muchos desde una acción independiente, generando nuestra propia autogestión, nuestros propios recursos y generando nuestro propio esfuerzo para beneficio y desarrollo, progreso de nuestro querido país, al que amamos muchísimo. Al volver, señora presidenta Gabriela, en este programa número 49 me hacían ver que tal vez no soy yo por ser costeño, que me comía la S al decir cultura y no proyecto de ley de culturas, pero este también será un punto de debate dentro de este proyecto de ley. Claro, ese es un debate muy fuerte además porque tiene que ver ya con corrientes teóricas, ideológicas, investigativas en lo personal. Como Gabriela Rivadeneira, eso sí, lo establezco bien porque no sabemos al final cómo queda el proyecto de ley. Correcto. Pero como Gabriela Rivadeneira, una de las cosas que siempre hemos defendido es el tema de las diversidades, reconocer esas diversidades a través también del reconocimiento de las culturas y de las identidades culturales. Por lo tanto, en lo personal la seguiré llamando ley de culturas hasta que el Pleno decida cómo mencionarla, pero yo creo que es la mejor forma también de reivindicar la inclusión y la reivindicación de la participación en esta ley de todas esas diversidades culturales de nuestros pueblos y nacionalidades. Gracias, entonces. Pude haber estado entonces, no en el error, sino en el acierto al decir cultura, no porque me coma la S como costeño. Esto es probablemente. Además que la ley de cultura se llama, o sea, hasta el 2011, que fue el último tiempo de tratamiento de esta ley, tenía ley de cultura. Y es recién en estos últimos momentos, digamos, en el que se ha empezado a debatir sobre la necesidad de que sea ley de culturas por este reconocimiento más integral. Presidenta Gabriela, vamos a unos puntos sobre la coyuntura en esta última parte del programa. Su punto de vista sobre la repostulación del presidente de Bolivia, Evo Morales, proceso que se va a llevar a cabo justo el domingo. Para estas horas hay silencio electoral en ese país y ¿cuál es la perspectiva que tiene usted política sobre este proceso que se vive en este hermano país, Bolivia? Bueno, vemos en Bolivia una réplica de lo que estamos viviendo justamente en todos nuestros países, es decir, cómo ante la necesidad de las salidas políticas que tenemos frente a nuestros procesos con nuestras particularidades y especificidades de cada país, vemos que el mismo formato y una arremetida de la derecha para desprestigiar, deslegitimar y tratar también de debilitar a los gobiernos de la región, pues han usado y en esta ocasión se ha sentido con mucha fuerza también esa penetración de organismos internacionales con una tendencia que beneficia justamente a los grupos de poder económico frente a la campaña que está atravesando Bolivia y en específico Evo Morales frente al referéndum, donde él está consultando a la gente si es que le permiten o no abrir el candado constitucional para el proceso de reelección. Aquí vale aclarar algunos temas. Primero, en Bolivia, constitucionalmente no tienen la figura de enmienda constitucional, es decir, estos son temas que como lo hicimos nosotros en el año 2015, que pasó a través de una enmienda, esta es una figura que no es reconocida por la Constitución de Bolivia. Por lo tanto, el tema del referéndum era la única alternativa que tenía el presidente Evo Morales y su gobierno para poder dar un paso hacia la apertura de un candado constitucional que, como decíamos nosotros, también irónicamente fueron puestas por nuestros mismos procesos para poder él repostularse a una candidatura. Y es el mismo debate, es decir, la libertad de que cada ciudadano pueda presentarse a una elección, pero que siempre sea el pueblo, el soberano, el que elige en esa elección, quien quiere que sea el que dirija las riendas de su país. Por lo tanto, nosotros hemos sido muy claros en manifestar nuestro apoyo contundente y firme ante este referéndum. Lógicamente, esperamos que hasta el último momento la población en Bolivia
pues pueda reconocer los logros de 10 años que ya tiene al frente Evo Morales, 10 años de transformación de Bolivia con aportes fundamentales no solamente a Bolivia, sino a Latinoamérica y al debate del mundo entero, como por ejemplo el tema del aprovechamiento de los recursos naturales en los que está incorporado un componente de protección a la Pachamama, a la tierra, a la naturaleza, sumamente fuerte. Uno de los expositores, y yo, muchos lo consideramos como el intelectual contemporáneo más importante que tiene la región, Álvaro García Linera, que es vicepresidente de la República de Bolivia, pues él ha generado muchísima teoría e investigación sobre el tema de la protección ambiental con el aprovechamiento de los recursos naturales. Invitamos más bien a que podamos leer un poco sobre Álvaro García Linera, porque realmente son teorías y son temas que calzan muy bien con todos nuestros países donde hemos tenido los debates y los dilemas también del tema del aprovechamiento de recursos naturales frente al tema de la protección de la naturaleza, pero son aportes fundamentales en 10 años que los ha hecho Evo Morales al frente de Bolivia y que ahora se encuentra justamente ante este referéndum que se llevará a cabo la votación este día domingo y que esperamos todos de todo corazón que realmente podamos tener una campaña ganada de sí. Se ha puesto complejo, la derecha ha votado todo, absolutamente todo para tratar de desprestigiar y debilitar esta última campaña de Evo Morales allá. Pero bueno, desde aquí, desde Ecuador, vamos a estar pendientes, expectantes y también mandamos nuestra energía, nuestro mensaje, nuestra confianza en el que el pueblo boliviano siga eligiendo por el camino de la transformación, así que invitados todos a este domingo a estar con la misma expectativa de saber qué pasa. Sabemos que es una batalla muy dura, que se la ha puesto muy dura ante los últimos días especialmente, pero confiamos en que podamos tener un sí rotundo en las urnas y que Evo Morales pueda volverse a postular en un futuro a la candidatura de la presidencia de su país. Claro. Y es uno de los mensajes políticos más fuertes del presidente Evo Morales, el llegar de una manera ordenada, democrática, hasta el 2025 con el mensaje más fuerte, erradicación de la pobreza. Así es. Cosa tan fuerte. Y que en Bolivia es muy ¿no? fuerte, es muy fuerte. Es uno de los indicadores a nivel país con mayor problemas en temas de desigualdad económica y por supuesto de presencia todavía de un gran porcentaje de la población en condiciones de pobreza. Claro, inclusive el analfabetismo, que es una de las cosas tan dolorosas dentro de nuestra amerindia, como les denominaban también algunos autores. Otro punto, señora presidenta, es su principalización en la presidencia del Parlatino. ¿Cuál es el mensaje? Primero, al tomar una nueva responsabilidad, como que si fueran pocas las que ya existen, pero hay una que tiene que ver con esta patria grande, que es uno de los mensajes que usted los ha repetido mucho, y que precisamente para eso se halla el Parlatino. ¿Cuál es la actividad que va a cumplir y cuáles son sus objetivos durante el tiempo que dure esta presidencia? Recordemos que en abril del 2015 tuvimos elecciones de Parlatino con todos los países y los miembros en la Asamblea General del Parlatino. Y cuando aceptamos justamente con mi compañera Blanca Alcalá, que es mexicana, que asumió la presidencia, pues yo asumí la presidencia alterna como un binomio en el sentido de reivindicar el rol de la mujer dentro de la integración regional, pero sobre todo de la actuación y actividad política de las mujeres en la región, pero además como un sinónimo de transformación de una instancia que 50 años después tiene que regresar a ver las especificidades y las coyunturas para poder anclarse y ponerse a la vanguardia de la necesidad legislativa regional. Esa fue nuestra apuesta y por eso es que conseguimos el apoyo mayoritario de los miembros del Parlatino para poder dirigir el Parlatino. Ahora y el día viernes pasado, en la última mesa directiva del Parlatino, pues tuvimos el gusto de compartir esta reunión con los representantes de esta mesa directiva y ante la salida justamente de la presidenta de Blanca Alcalá del Parlatino bajo una licencia, ya se va a postular justamente para gobernadora de Puebla, de su territorio natal, pues nos ha tocado asumir la responsabilidad de presidenta del Parlatino, la cual hemos
hemos acogido con muchísimo gusto, porque creemos que las instancias interparlamentarias son también mecanismos de integración, son mecanismos que nos plantean nuevos retos a nivel legislativo regional, y son esos retos por los que hemos estado apostando, no solamente hoy, que nos ha tocado asumir la presidencia del Parlatino, sino estos 3 años como parlamentaria. Hemos estado buscando estos espacios necesarios para poder fortalecer esta relación que nos permite entre parlamentos estar más conectados y tener luchas comunes. Nuestra lucha de la salida de la pobreza, nuestra lucha de pago de deuda social son factores comunes. Por eso es que hablar ahora de una legislación regional no es un tema que se escucha tan lejano, sino algo que puede ser práctico. Así es que en mi calidad de presidenta del Parlatino, ahora hemos procedido ya a organizar algunas de las actividades que tendremos en los próximos meses, sesiones de comisiones, tratamientos, leyes, pero además vamos a propiciar en la sede que tenemos como Parlatino, que se encuentra en Panamá, una serie de foros sumamente importantes para poder profundizar la tarea legislativa. Uno de ellos, que fue acogido por la mesa, que las llevé como propuesta el día viernes, fue que ante la coyuntura económica y ante la complejidad económica que estamos viviendo los países de la región en general, podamos hacer un foro que analice las perspectivas económicas de la región, pero sobre todo que dé a conocer las alternativas económicas que estamos adoptando al interior de nuestros países para poder paliar justamente esta complejidad económica. De tal manera que planteé incluso que después de este foro se puede hacer una compilación y una sistematización de este foro a través de un documento que recoge esas alternativas económicas en nuestros países para que sea un insumo que ya a nivel de los parlamentos nos permita ver qué están haciendo en Brasil, qué están haciendo en Venezuela, en Argentina, en Chile, en los países del Caribe. ¿Qué están haciendo frente a la coyuntura económica que podrían ser acogidas como ideas innovadoras para cuando se habla de estabilidad económica en nuestros países? Así es que, bueno, estas iniciativas y muchas otras las llevaremos a cabo en los siguientes meses que tenemos la tarea de presidir este órgano, y lo haremos en equipo como siempre lo hacemos. Ecuador tiene una delegación muy importante y muy valiosa en cada una de las comisiones del Parlatino, por lo tanto, este es un trabajo que nunca lo vamos a hacer solos, siempre los vamos a hacer en equipo. Ahí especialmente con Virgilio Hernández, nuestro compañero asambleísta, que es vicepresidente por Ecuador ante el Parlatino, y con María Augusta Calle, que es miembro del Consejo Consultivo del Parlatino, vamos a establecer justamente este trabajo que nos permita hacer presencia permanente, tener seguimiento a las actividades que nos hemos planteado, pero a la vez nos permita también no desligarnos bajo ningún momento de las tareas inmediatas y urgentes que tenemos como país y que es nuestra responsabilidad aquí también en la Asamblea Dentro Nacional. de casa. Sí, claro, porque en este ámbito se hacen muchos esfuerzos, probablemente muy bien realizados en unos países, en otros con equivocaciones, pero no se legisla como una materia común para que los pueblos no suframos más allá de las fronteras, ¿no? De hecho, Así es. Ecuador se encuentra, señora presidenta, haciendo esfuerzos máximos. Ya mismo viene un proyecto de ley para proteger y también promover el empleo. Se ha anunciado el fin de semana inversiones importantes en carreteras, el puerto en Pozorja para generar empleo. Esto porque sigue el precio del petróleo, pese a un acuerdo que esta semana conocimos, el precio del petróleo ha seguido bajando, no ha habido una respuesta muy buena de los mercados y hay que pensar en lo posterior. Y claro, las funciones legislativas no pueden quedarse al margen de las decisiones de las funciones ejecutivas. Así es, y tienen que ir de la mano, y eso es lo que nosotros hemos reivindicado siempre. Lo que queda en la normativa va a permitir que los ejecutivos pongan en operación y en acción políticas sustentables. Por lo tanto, es responsabilidad de los parlamentos engranarnos en las coyunturas y en las lógicas globales y regionales para saber qué respuesta damos a nivel nacional. Correcto. Presidenta Gabriela, y una última cosa. Esta semana se celebró, digamos, porque fue una celebración, la firma del decreto ejecutivo por el decenio afro, que, bueno, es una respuesta en Ecuador sobre lo que ha determinado las Naciones Unidas. El presidente de la República en su discurso habló sobre lo que la Asamblea, la función legislativa, ha hecho para cristalizar el acceso de derechos del pueblo afro, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica de Comunicación, el COIP y sanción a delitos por odio, la Ley de los Consejos para la Igualdad, entre otras anotaciones que tuve. ¿Qué falta por hacer para poder ver cristalizados los requerimientos de la población, perdónenme si lo digo, pero la más excluida en la historia de este país y también creo que en la América, inclusive en los países desarrollados? Uno va a Estados Unidos, se va usted a Nueva York, se va al Bronx y usted encuentra
círculos del pueblo afro sumamente despojados de lo que otros en cambio tienen como riquezas. Es decir, el pueblo afro, y no se diga África, tiene hay una enorme e irracional descompensación entre la riqueza para unos y para el pueblo afro no. En Ecuador, ¿cómo estamos, Presidenta? Bueno, yo creo que sigue siendo un reto importante. Sin duda alguna, estas características de interculturalidad nos permitió transversalizar las políticas para todos los sectores. Con buenos ojos hemos visto cómo el sector y especialmente quienes pertenecen al pueblo afroecuatoriano ahora están accediendo con mayor facilidad al sistema educativo, no solamente por obligación al sistema primario y secundario, sino al sistema superior. Y en el sistema superior de educación vemos ya cómo se ha incrementado, se ha duplicado el ingreso a educación superior de jóvenes afroecuatorianos que ahora están justamente profesionalizándose para el país. Pero más de eso también en los ámbitos laborales, en los ámbitos de desarrollo, en los ámbitos de economía popular y solidaria, vemos una gran participación de este sector que, como hemos dicho, ha sido uno de los más perjudicados al momento de diseñar, de elaborar y de poner en práctica la política pública. Y en ese marco, pues, las Naciones Unidas ha decretado que del 2015 al 2024 se celebrará, pues, justamente el compromiso de los estados justo o frente a la necesidad de acortar brechas de desigualdad, especialmente con el pueblo afrodescendiente en cada uno de los países donde apliquemos esta normativa. Ecuador es el primer país en firmar el decreto que garantiza justamente esta política del decenio afro. Eso nos enorgullece mucho y hace ya desde mediados del año 2015 hemos trabajado en una mesa interinstitucional donde estamos las representaciones de todas las funciones del Estado y el decreto que el presidente firmó el martes pasado contiene la responsabilidad de cada función del Estado. Por lo tanto, en ese decreto contempla la responsabilidad de la función legislativa para seguir tramitando durante los siguientes años, la siguiente década, todo lo necesario para seguir acortando esas brechas de desigualdad entre los pueblos y nacionalidades. De tal manera que no nos conformamos con tener ya las leyes mencionadas, que han sido de por sí ya un mensaje importante, sino que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué tenemos pendiente? Código Ingenios, donde se reivindican nuevamente los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos, especialmente también del pueblo afroecuatoriano. El tema de la Ley de Culturas, que ha sido topada esta mañana, en donde se transversaliza también el derecho del pueblo afroecuatoriano. Pero además tenemos el tema de la Ley de Defensa del Artesano. Son 800,000 familias relacionadas de manera directa a la actividad artesanal, pero también hay un gran porcentaje de población afroecuatoriana que está directamente relacionada a la tarea artesanal y el tema de turismo. Poblaciones especialmente, Guayas, Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura, donde tenemos altos porcentajes de presencia de población afroecuatoriana, pues serán las llamadas a que estas leyes sean una alternativa económica de desarrollo y que así podamos ir hacia ese objetivo que es acortar la brecha de desigualdad. Así es que es una gran tarea, fue realmente un día de celebración, música, marimba, bomba, alegría, siempre contagiados con ese color maravilloso y esa diversidad impresionante. Los colores vivos de la cultura afroecuatoriana siempre nos van a contagiar, pero nos van también a recordar que a pesar de toda esa alegría, de toda esa, de esas manifestaciones que nos motivan muchísimo, hay un gran compromiso y ahí se suma la función legislativa. Claro, la celebración no es un cheque en blanco. Así es. Celebramos y cada uno debemos cumplir la parte que nos toca. Don Cecitar, nos estamos despidiendo en este programa, el número 49, cerrando. Chinamikan Mashi Ramón, Ñukunchik Pishkay Tutamanta, Kashna Rimanaku y Pikashkanchi, Kaimikan contigo de leña, Nishkashina, Chuskuchunga, Iskun, Kutin Miña, Kashna Rimanaku y Kunatiashka. Kay Tutamanta, Karimashka, Richichishka, Rimanakushkanchik mi, Kay Ley de Cultura, Chaitaminin, Yakta Kunapa Causa y Tarriku Kamachi. Chaimanta Kikinyau Yashkangi, Imaya Kayu Yaikuna Charishkata, imashina llankakushkata kikinmi imashina pakta yuyaitaka ña llukshichina paksakrikungi ñukunchika kaymanta anchurinchikmi shamuq chaska punllakama. Gracias, señora presidenta. Seguimos trabajando.
y usted también en el receso a seguir trabajando, ¿no? Machi Ramón, de seguro que sí. Si no quería el receso era de que deje esos días para acá. Pero bueno, usted ha tomado la determinación con su familia de pasar con ella y de disfrutar de la compañía de sus hijos y su esposo en este caso, y disfrutar de nuestro país. Por supuesto, y bueno, ahí estaremos, como siempre, privilegiando siempre lo nuestro, primero Ecuador, y así que eso es un recordatorio a todos quienes ahora podemos gozar de esas carreteras para conocer más de lo nuestro, más de nuestra gastronomía maravillosa. Probemos, ampliemos, abrámonos esa venda de los ojos que no nos permite ver todas esas riquezas y esa diversidad maravillosa que tenemos en nuestro país y sepamos aprovecharla de la mejor manera. Así es que seguimos trabajando estos días, seguimos haciendo tareas importantes. Ayer jueves en la tarde, tuvimos también un evento que nos propuso sentimientos encontrados. Por un lado, una tristeza de perder a un miembro más de esta gran familia legislativa. Nuestra querida compañera asambleísta Linda Machuca se está despidiendo de esta Asamblea Nacional. Me asustó usted, claro, es a otro cargo que... Así es, y decía sentimientos encontrados porque también nos da mucha alegría de saber que una de nuestras colegas vaya a estar al frente de uno de los consulados más importantes donde la participación de nuestros migrantes es fundamental. Recordemos que Linda Machuca llegó a este parlamento justamente como representante de los migrantes de Estados Unidos y de Canadá. Hoy regresa a sus orígenes y va como cónsul justamente en Nueva York a trabajar fuertemente con nuestra comunidad migrante. Ella tiene una gran tarea, ha sido una de las promotoras de la Ley de Movilidad Humana, así que seguiremos conectados con ella, pero lógicamente ella va a desempeñar otras funciones y le hemos dado nuestro abrazo solidario muy cariñoso, nuestros deseos de éxito en las nuevas tareas encomendadas y sabemos que vamos a estar muy bien representados. Así que, bueno, con todo esto encima, seguimos trabajando, seguimos promoviendo nuestra participación en diferentes sectores y siempre agradecido de todo el cariño de todos los ciudadanos y ciudadanas que a donde vamos nos dan esas muestras de cariño que nos motivan a seguir trabajando y a seguir emprendiendo este trabajo 24/7 que no para, que no se detiene, en el que no hay receso, pero lo hacemos con todo el gusto porque sabemos que no hay tiempo para perder. Así que gracias a todas y todos ustedes, gracias a todas las radios y las televisiones locales que se anclan a este programa radial cada viernes para permitirnos llegar a más ciudadanos y a más territorios. Esta es una tarea que la realizamos sabiendo que una de las cosas a la que apostamos es a la participación ciudadana y a la construcción de poder popular. Así que un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes, un excelente fin de semana y con esto, querido Ramón, querido César, un agradecimiento a todos los funcionarios y compañeros de la radio y de la televisión legislativa. Con esto terminamos este programa Contigo de Ley número 49. Muchas gracias. Entonces, la próxima semana un nuevo Contigo de Ley. ¿Desde dónde? Bueno, ya lo definiremos en este trabajo conjunto de quienes hacemos la radio, la televisión, las redes sociales, todas las personas que trabajamos en la función legislativa. Hasta la próxima semana. Detrás de la curul. Mi nombre es Mauricio Proaños y Fuentes, tengo 52 años. Yo nací y vivo en la ciudad de Machachi, en el cantón Mejía. Soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Yo trabajé primeramente como extensionista agrícola, dando asistencia técnica a las comunidades, a las organizaciones. De ahí uno recibe de todo. Y un caso que hubo que una vez nos dieron en la zona de Romerillos una comida y comimos toda muy rica, un tipo fritada. Y luego nos indicaron que era una fritada de gato. Estando en el ministerio, se ayudó a toda la población pobre de Panzaleo. Hoy tienen agua todo el año. He trabajado en el Chota con la gente afroecuatoriana, donde el problema de agua era tremendo. El ejemplo para poder servir a la comunidad, creo, y a la gente nació de mami, ¿no? Mi mami siempre era preocupada por cuestiones que pasaban en la ciudadanía, ¿no? Y hoy que tengo la suerte de estar casado con Silvia, con mi hijo, siempre vemos eso, ¿no? Si podemos nosotros ayudar a alguien, sabemos que el mundo es muy redondo. Un momento que marca siempre la vida de uno es ese momento de la muerte de mi mami, ¿no? Y más quedó marcado porque justo el momento, en el día que me dijeron que el concurso gané para entrar a trabajar como profesional en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 89,
mi primer empleo que iba a tener ya en el Estado. Ese día que me avisaron que en la tarde venga, en la mediodía que estábamos almorzando se murió mi mamá y le dio un infarto. Otro momento importante de mi vida es el haberme ya casado con Silvia, con mi esposa, y tener a mi hijo Richie, ¿no? Una de las cosas importantes que nos pasó en la vida fue el haber ido en toda la familia a estudiar. Fui a estudiar yo en México. En México nos aprendimos a mantenernos juntos. He tratado de siempre donde estoy no defraudar. Tengo, como cualquier humano, muchos defectos, pero también virtudes, y lo que logro es tratar de hacer un balance para que tal vez se vea más las virtudes que los defectos. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley.